Hola, muy buenas noches, queridos hermanos. Les saluda a su hermano Jonathan Bustos, colportor de Jesucristo. Como lo había prometido de antemano el día de ayer, hoy les traigo el capítulo 2 del maravilloso libro El conflicto de los siglos. Y el título de este capítulo es La fe de los mártires. Antes de dar inicio a la lectura de este capítulo, me gustaría iniciar pidiéndole a nuestro Dios su presencia en este momento. Y de antemano vamos a inclinar el rostro. Amado Dios que estás en los cielos, gracias Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque un día más nos ha dado vida, nos ha dado salud. Pedimos Señor en este momento que usted esté aquí y en el hogar de cada una de las personas que van a ver este video. Señor, usted sabe que todo lo que hacemos, Señor, es para poder agradarle a usted, para poder llegar a ese día maravilloso en donde vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos. Por favor, Señor, que su bondad y su misericordia quede con nosotros y que la sabiduría que viene de lo alto pueda iluminar la conciencia de sus hijos. Por Jesús. Amén. Ok, queridos hermanos, vamos a iniciar la lectura de este maravilloso libro. Como había mencionado, este es el capítulo 2 de este material, el cual se titula La fe de los mártires. Y sin dar más rodeos, vamos a iniciar la lectura de este maravilloso material. Y dice: Cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los eventos de la segunda venida, también predijo lo que experimentaría su pueblo desde el momento en que él sería quitado de en medio de ellos hasta el de su retorno en poder y gloria para libertarlos. Desde el monte de los olivos, el Salvador contempló las tormentas que iban a azotar a la iglesia apostólica, y al penetrar aún más en los porvenir, su ojo vislumbró las fieras y desoladoras tempestades que se desatarían sobre sus seguidores. En las eras de oscuridad y de persecución venideras, en unas cuantas declaraciones breves de terrible significación, predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la Iglesia de Dios. Esto lo podemos encontrar, queridos hermanos, en Mateo 24, versículos 9, 21 y 22. Continúo leyendo. Los seguidores de Cristo habrían de recorrer la misma senda de humillación, escarnio y sufrimientos que a él le tocaría pisar. La enemistad que contra el Redentor del mundo se despertara iba a manifestarse contra todos los que creyesen en su nombre. La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. El paganismo previó que, de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Por tanto, reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se encendieron los fuegos de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos sufrieron gran combate de padecimiento. Experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Esto lo podemos encontrar, queridos hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 32
y también lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 11, versículo 36. Continúo leyendo. Muchísimos sellaron su testimonio con su sangre, nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos fueron muertos sin misericordia. Esas persecuciones que empezaron bajo Nerón cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de la mayor calamidad, hambres, pestes y terremotos. Como llegaron a ser objetos de los odios y sospechas populares, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas públicas. Vastas multitudes solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Doquiera buscasen refugio a los discípulos de Cristo se los perseguía como animales de rapiña. Por eso se vieron obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Faltos de todo, fueron oprimidos y maltratados. Hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por cavernas y antros de la tierra. Esto lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 11, versículo 37 y 38. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, fueron cavándose a través de la tierra y las rocas largos túneles subterráneos. La oscura e intrincada red de galerías se extendía kilómetros más allá de los muros de la ciudad. En esos retiros bajo tierra, los seguidores de Cristo se sepultaban a sus muertos y también allí hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía. Cuando el dador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires por causa de Cristo se levantarán de entre esas cavernas tenebrosas. Bajo las persecuciones más feroces, esos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha, a pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra. No profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones terrenales no pudo obligarlos a renunciar a su creencia en Cristo. Las pruebas y las persecuciones solo eran peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad, para alcanzar otra resurrección mejor.
Esto lo podemos encontrar, queridos hermanos, en Hebreos 11, versículo 35. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, debían alegrarse en gran manera, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así habían sido perseguidos los profetas antes que ellos. Se regocijaban de que se los hallaran dignos de sufrir por la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Al mirar hacia arriba por fe, veían a Cristo y a los ángeles que, desde las almenas del cielo, los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Del trono de Dios descendía hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Penetró en regiones inaccesibles incluso para las águilas de Roma. Un cristiano, al reconvenir a los jefes paganos que atizaban la persecución, dijo: ustedes pueden matarnos, torturarnos, condenarnos. Vuestra injusticia es la prueba de nuestra inocencia. De nada les vale vuestra crueldad. Solo era una invitación más poderosa para atraer a otros a sus creencias. Cuando más somos abatidos, tanto más crecemos en número, que la sangre de los cristianos es semilla. Amén. Miles de cristianos eran encarcelados y asesinados, pero brotaban otros para llenar sus lugares, y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo, y tenidos por Él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla, y recibieran la corona de la gloria cuando Cristo viniese. Los padecimientos que soportaban unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir era una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios al implantar su bandera en la iglesia cristiana. Se podía engañar a los seguidores de Cristo e inducirlos a ofender a Dios. Decaerían su fortaleza, resistían y estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Entonces el gran adversario se esforzó para obtener por medio de artificios lo que no consiguió por medio de la fuerza. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar una parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y su resurrección, pero no tenían convicción de pecado ni sentían necesidad de arrepentimiento o de cambio de corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudieran unirse sobre la plataforma de la creencia en Cristo.
Inmediatamente la iglesia se vio en gravísimo peligro. En comparación con esto, la cárcel, la tortura, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes y declararon que no podían transgredir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, e insistieron en que eso podía ser el medio para llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los fieles seguidores de Cristo. Bajo el manto de un supuesto cristianismo, Satanás se fue introduciendo en la iglesia para corromper la fe de ella y apartarla de la palabra de verdad. Finalmente, la mayoría de los cristianos consistió en arriar su estandarte y así realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido a la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por las imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La inmunda levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su obra funesta. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron a la fe y al culto. Al unirse los seguidores de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y poder. Sin embargo, hubo creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños. Ellos aún mantenían su fidelidad al autor de la verdad y adoraban solo a Dios. Entre los que profesaban ser seguidores de Cristo, siempre ha habido dos clases de personas. Mientras una clase estudia la vida del Salvador y fervientemente busca corregir sus defectos y a semejanza al modelo, la otra clase rehúsa las verdades sencillas y prácticas que exponen sus errores. Aún en sus mejores tiempos, la iglesia no estuvo compuesta de fieles verdaderos, puros y sinceros. Nuestro Salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente. No obstante, unió consigo mismo a hombres de carácter defectuosos y les concedió el beneficio de sus enseñanzas y su ejemplo, para que tuviesen oportunidad de ver sus errores y corregirlos. Entre los 12 apóstoles había un traidor. Judas fue aceptado no por causa de sus defectos de su carácter, sino a pesar de ellos. Fue conectado con los discípulos para que, a través de la instrucción y el ejemplo de Cristo, pudiese aprender lo que constituye el carácter cristiano y así ser guiado para ver sus errores, arrepentirse y con la ayuda de la gracia divina, purificar su alma en obediencia a la verdad. Pero Judas no anduvo en esa luz que tan misericordiosamente lo iluminó. Abandonándose al pecado, atrajo las tentaciones de Satanás. Los malos rasgos de su carácter llegaron a predominar entre su mente al dominio de las potestades tenebrosas. Se airó cuando sus faltas fueron reprendidas y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro. Así también obran todos los que acarician el mal mientras hacen profesión de piedad y aborrecen a quienes les perturban la paz al condenar su vida de pecado. Como Judas, en cuanto se les presentó la oportunidad, traicionarán a los que para su bien les han amonestado. Los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Ananías y Zafira fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo para Dios cuando aparentemente estaban quedándose con una parte de la ofrenda. El Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el verdadero carácter de esos engañadores.
y el juicio de Dios libró a la iglesia de esa inmunda mancha sobre su pureza. Esta señal evidente del discernimiento del Espíritu de Cristo en los asuntos de la iglesia llenó de terror a los hipócritas y a los obradores de maldad. Estos no podían seguir unidos a los que eran en hábitos y en disposición leales representantes de Cristo. Y cuando las pruebas y las persecuciones vinieron sobre los seguidores de Jesús, solo desearon ser discípulos de Cristo los que estaban resueltos a abandonarlo todo por amor a la verdad. De modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero al cesar aquella, se agregaron a estas quienes eran menos sinceros y consagrados. Y así quedó despejado el camino para que Satanás pusiera un pie dentro de ella. Pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haber entre sus seguidores cuando los cristianos consistieron en unirse a los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron en una senda que los apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de seguidores de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los inspiró a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejores sabían cómo combatirla, y esos cristianos apóstatas, juntos con sus compañeros semipaganos, dirigiendo sus artes militares contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Se requirió una lucha desesperada por parte de quienes deseaban ser fieles y permanecer fieles contra los engaños y las abominaciones que se disimulaban bajo las vestiduras sacerdotales y se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se le llamó herejía, y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos fieles resolvieron disolver toda unión con la iglesia apóstata, si ésta aún rehusaba desechar la falsedad y la idolatría. Vieron que esa separación era absolutamente necesaria si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que fuese consistente con su fidelidad a Dios, pero sentían que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si se podía asegurar la unidad con solo prometer la verdad y la justicia, entonces habrían diferencias e incluso guerra. Bueno sería para la iglesia y el mundo que los principios que esas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones del profeso pueblo de Dios. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son los pilares de la fe cristiana. Está ganando más terreno la opinión de que, al fin y al cabo, dichas columnas no son de vital importancia. Semejante degeneración fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran expuestos y rebatidos por los fieles con peligro de su vida, ahora encuentran aceptación por parte de miles que declaran ser seguidores de Cristo. Sin duda, los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe constante eran un reproche continuo que turbaba la paz del pecador.
aunque pocos en número, sin bienes, posesión ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad. Doquiera se conociera su carácter y sus doctrinas, por tanto, eran odiados por los impíos, así como Abel fue aborrecido por el profano Caín, por el mismo motivo que tuvo Caín para asesinar a Abel. Los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte al pueblo de Dios, y fue por la misma razón que los judíos rechazaron y crucificaron al Salvador, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituía una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde los días de Cristo hasta hoy, sus fieles discípulos han excitado el odio y la oposición de los que aman y siguen los senderos del mal. ¿Cómo, pues, puede llamarse el Evangelio un mensaje de paz? Cuando Isaías predijo el nacimiento del Mesías, le confirió el título de Príncipe de Paz. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores que Cristo había nacido, cantaron sobre las planicies de Belén: gloria en las alturas a Dios, y sobre la tierra paz, entre los hombres buena voluntad. Hay una aparente contradicción entre esas declaraciones proféticas y las palabras de Cristo: no vine a traer paz, sino espada. Esto lo podemos encontrar en Isaías capítulo 9, versículo 6, también lo podemos encontrar en Lucas capítulo 2, versículo 14, y en Mateos capítulo 10, versículo 34. Pero si se las entiende correctamente, las dos están en perfecta armonía. El Evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y obedecido, derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. La religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas. La misión de Jesús consistía en reconciliar a los hombres con Dios, y así a unos con otros, pero el mundo en su mayoría está bajo el dominio de Satanás, el enemigo más encarnizado de Cristo. El Evangelio presenta principios de vida que son totalmente diferentes a los hábitos y deseos de los hombres, y por eso se rebelan contra él. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus requerimientos justos y sagrados. En este sentido, ¿por qué sus exaltadas verdades llegan a despertar odios y disensiones? Que el Evangelio se llama una espada. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos, que son débiles en la fe. Incluso algunos se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia, y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? Esta es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor, y no debemos dudar de su bondad, porque no entendemos los actos de su providencia. Previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de pruebas y oscuridad, el Salvador les dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esto lo podemos encontrar en Juan 15:20. Jesús sufrió por nosotros
más de lo que cualquiera de sus seguidores puede sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir los pasos del amado Hijo de Dios. El Señor no retarda su promesa. Esta promesa, hermanos queridos, lo podemos encontrar en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite que los malvados pongan de manifiesto su verdadero carácter para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sean engañados con respecto a ellos. Además, los rectos son colocados en el horno de la aflicción para ser purificados, para que su ejemplo pueda convencer a otros de que la fe y la santidad son realidades y finalmente para que su conducta intachable pueda condenar a los impíos y a los incrédulos. Dios permite que los malvados prospere y manifiesten su enemistad contra Él para que cuando hayan llenado a la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en su completa destrucción. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos, cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Aún hay otro asunto más importante que debería llamar la atención de la Iglesia hoy día. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto lo podemos encontrar en Timoteo capítulo 3, versículo 12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? La única razón es que la oposición, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguía a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hoy en la iglesia revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de la persecución revivirá y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, los que participaron de la lectura de este maravilloso libro que se llama El conflicto de los siglos. Aquí lo muestro. Para los que no lo tengan, pueden comunicarse conmigo de forma anónima para que pueda hacérselos llegar. Queridos hermanos, quisiera compartir unas palabras de fe y unas palabras de esperanza sobre estos cristianos de esta época, cuando el Imperio Romano los perseguía y los asesinaba. Es algo muy admirable el ver cómo el Señor ha sido misericordioso con esos hermanos que en este momento sellaron su testimonio con su sangre. La persecución va a iniciar nuevamente y no falta mucho tiempo. Y quisiera, queridos hermanos, que nos esforcemos, que tengamos una comunión con Cristo, que nos enamoremos más de Él. El consejo que me dio un buen amigo cuando recién empecé a estudiar la Escritura fue este. Yo le pregunté: amigo, ¿cómo puedo yo estudiar la Biblia? Y él me dijo: si usted quiere estudiar la Biblia, primero que todo tiene que leer la Biblia, buscar al personaje principal y enamorarse de ese personaje. Mis hermanos, los invito a que se enamoren de Cristo Jesús, que se enamoren de su plan de salvación. Él fue bueno, Él se sacrificó por nosotros y sus discípulos tienen que seguir su ejemplo.
Así como Satanás anda como león rugiente buscando a quien cazar, nosotros tenemos que estar de pie, firme en la roca que es Cristo Jesús, y mantenernos fieles, porque Jesús es fiel. Él no desampara. Hay momentos que vamos a pasar por persecuciones, personas que se van a burlar, vamos a perder seres queridos. Pero, queridos hermanos, los invito a que sean valientes, porque a través del sufrimiento es como nosotros nos purificamos y adquirimos un carácter semejante al de nuestro Salvador. Terminando con la lectura y con estas palabras, les quisiera agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo que han dedicado, y agradecería también que le dieran like y pudiesen compartir el video para que otras personas pudiesen escuchar y también puedan adquirir este libro maravilloso. Que Dios les bendiga y muchas gracias por todo el tiempo que han dedicado a esta lectura. Un abrazo, cuídense. Maranata, Cristo ya viene y nos falta mucho.